En los tiempos en que hoy vivimos, vamos a ver a través de la palabra del Señor en qué está el pueblo de Dios, en qué está nuestro templo. Y vamos a tener la palabra de Dios en el libro del profeta Ageo, y vamos a poner por título a este mensaje: cuando el templo está en ruinas. Ageo capítulo 1, verso 7, nos dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y en el versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Gloria a Dios. Hacía un tiempo que los judíos habían venido de la cautividad y se habían dedicado a construir sus casas y a vivir su vida, mientras el templo de Dios estaba en ruina. Ya hacía muchos años, sabemos a través de la palabra de Dios, que por el pecado, la desobediencia, la idolatría del pueblo de Dios, del pueblo de Judá en Jerusalén, dice que estuvieron 70 años cautivos, y después que volvieron a su tierra, todo estaba en ruina. No solamente el templo, los muros, la ciudad quemada, todo destruido, porque Babilonia había sido usada por Dios para ser destruida su ciudad amada. Aleluya, gloria a Dios. Ese templo maravilloso, construido por el rey Salomón y dedicado a Dios, y lo podemos nosotros encontrar en la palabra del Señor, allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 37 y 39. Y nos dice la palabra del Señor: cuando Salomón construyó este maravilloso templo, lo dedicó a nuestro Dios, para que Él pudiera habitar, la presencia de Dios habitara en aquel templo tan hermoso que fue construido. Dice: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si su enemigo los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere su mano a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. En aquel templo maravilloso que Salomón construyó, fue lo más hermoso, los mejores materiales construidos. Dice allí la palabra del Señor que Salomón no miró, ni David su padre, cuando juntaron el oro, la mejor madera, y ocuparon con todo su corazón el amor hacia Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que cuando oraran allí en aquel lugar, en aquel templo maravilloso, o donde ellos estuvieran, levantaran su mano y pudieran clamar hacia Jerusalén, hacia el templo de Dios, Dios iba a oír aquella oración, aquel clamor desde el cielo. Aleluya, gloria a Dios del cielo. Bendita sea la presencia del Señor. Un templo hermoso, pero lo más hermoso es que en aquel templo estaba la gloria de Dios. Aquel hermoso templo destruido por Babilonia a consecuencia del pecado de Judá. Pasaron los años, los hombres, los reyes se corrompieron, Judá se corrompió, y solamente el templo de Dios no fue solamente usado para la gloria de Dios, sino dice la palabra del Señor que en los tiempos de los reyes
En Judá muchos olvidaron a Dios, y aún dentro del templo que habían dedicado a Dios, colocaron ídolos y le adoraron, provocando la ira de Jehová, Dios de los ejércitos, y Dios los entregó al cautiverio, y el templo fue destruido. Gloria a Dios, aleluya. Y lo podemos encontrar en la palabra del Señor, allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 52, versos 12 y 13. Dice: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Ese templo maravilloso construido para Dios, donde Dios iba a habitar con su pueblo, los hombres lo olvidaron a Dios, trajeron los ídolos, le adoraron, y ellos pensaban que jamás aquel templo iba a ser destruido por hombre alguno, porque fuera de los judíos no podía entrar nadie más que el templo. Pensaban que ellos estaban allí seguros. Con tener el templo, pensaban que estaban seguros, que nada le iba a suceder, que jamás Dios los iba a castigar. Pero se olvidaron de que Dios les había hablado, que no le olvidaran, que no buscaran otros dioses, que solamente le amaran a Él. Y por eso la ira de Dios fue descargada sobre ellos, y ese templo maravilloso fue destruido y quemado por el fuego, por los babilonios. Y dice que todas las cosas que estaban en el templo, el oro, todo el bronce, ¿sí?, todo lo maravilloso que hizo Salomón, que fue destruido, y lo que se pudo salvar se lo llevaron. Si seguimos estudiando la palabra de Dios, dice que se llevaron la plata, el oro, el bronce, las copas, las tazas, las columnas de bronce que habían construido, todo lo que hizo Salomón con tanto amor para Dios, fue transportado y fue llevado a Babilonia. Aleluya, gloria a Dios de los cielos. Bendito sea la palabra del Señor. Hoy el templo de Dios es nuestro corazón. Allí en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros sabemos que cuando Jesús vino a este mundo y entró a Jerusalén, ese templo amado, ese templo que construyeron por segunda vez los judíos después de la venida de la cautividad, dice que cuando él encontró y entró a su templo maravilloso, encontró mercaderes, cambistas, ya no había adoración a Dios, sino todo era un verdadero mercadeo. Aleluya, gloria a Dios en los cielos. El hombre siempre ha negado y se ha rebelado contra Dios. Debemos estar en constante búsqueda del Espíritu de Dios, a través de la oración, cánticos a Dios y lectura de su palabra, buscando la santidad para que cuando Él venga por su pueblo, seamos dignos de volar a su encuentro glorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que pronto el Señor viene por su pueblo amado. ¿En qué está nuestro templo hoy en día? Volvamos a la palabra de Dios en Ageo capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hoy los tiempos en que vivimos, tiempos peligrosos, tiempo de enfermedad, tiempo de peste, como hablábamos al principio, todo lo que este mundo corrompido y de pecado y idólatra está viviendo, el pueblo de Dios muchas veces
se ha olvidado del Dios maravilloso y se ha preocupado de su propia vida, de poder vivir, de pasarlo bien y de olvidarse de Dios. Y dice que la casa de Dios está desierta. Muchas veces nuestro templo está desierto y no hay nada de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Por eso es que a veces el amor de Dios tiene que dejar de poder, ya no trabaja el Señor, sino el hombre que cree que con su poder, cree conseguirlo todo. Pero si no ha buscado a Dios y su templo no está en constante clamor y oración en búsqueda de Dios, todo está vacío, todo le va mal, se acaban las bendiciones y como dice la palabra de Dios, se cierran los cielos, no hay lluvia, hay sequía. No solamente sequía material, física, sino también espiritual. Aleluya, gloria a Dios en los cielos. Dice la palabra del Señor que muchas veces nos encontramos afanados y preocupados del mañana y solo nos cansamos y no logramos nada positivo porque el templo, nuestro corazón está vacío de la gracia de Dios. Dios quiere que nos esforcemos y cobremos ánimo y trabajemos. Aleluya, gloria a Dios en los cielos. Ayer les habló a los judíos. Hoy nos habla a nosotros, su pueblo amado, que compró un día en el Calvario de la cruz. Ageo capítulo 2, versículo 4, dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Dios maravilloso. Es tiempo de levantarse, es tiempo de velar, es tiempo de trabajar para Dios, aleluya. Cuando los judíos se levantaron y tomaron ánimo y trabajaron para Dios, fueron bendecidos, fueron prosperados. Y dice la palabra del Señor, dice que haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Él llenará de gloria, de poder, el templo que es nuestro corazón. Y no tendremos miedo de lo que hoy sucede en el mundo. No estaremos atemorizados si trabajamos y confiamos en Dios. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Si trabajamos para Dios, si hacemos trabajar nuestro templo y que Él habite en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios more, como dice la palabra del Señor que leíamos, que somos templo de Dios, y su Espíritu está en nosotros, habrá paz, habrá tranquilidad, y no tendremos temor de lo que hoy sucede en la tierra. Que el Dios de paz pueda bendecir y que pueda cada uno esforzarse, aleluya, olvidar lo que está sucediendo a su alrededor y clamar a Dios y entregar el corazón como templo santo, porque la palabra de Dios dice que somos templo y somos santos, la santidad de Dios debe habitar en nosotros, que la paz de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios pueda llenar este templo que es nuestro corazón. Amén, gloria a Dios.